tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida y dar la bienvenida a Tere. Tere Reyes ha trabajado, ahorita nos va a dar un poquito de su historia, pero primero quiero que entremos un poquito en materia para que se piquen y luego ya nos regresamos a la historia de Tere. Tere llegó y detuvo casi ella sola una elección fraudulenta. A ver, Tere, platícanos un poquito cómo hiciste y ya luego nos regresamos desde el principio. Pues mira, en Puebla existe algo que se llaman elecciones de las juntas auxiliares. En Puebla existen, bueno, no te voy a decir números, pero son muchísimas juntas auxiliares porque cada municipio tiene esta fórmula. En Puebla capital hay 17, en San Pedro Cholula hay 13, y así puedes más o menos calcular cuántas puede llegar a haber en todo el estado. Este fin de semana fue la elección de todo el estado en las juntas auxiliares y bueno, yo estuve participando como ciudadana en la de San Pedro Momoxpan, en San Pedro Cholula en Momoxpan. Pues resulta que llega el día de la elección, yo estaba como observadora y y estaba yo afuera de la casilla. Yo llegué muy temprano para ver cómo se iban generando las cosas desde la apertura de la casilla, cómo llegaba la gente, pues hacer como estar ahí pendiente de que todo funcionara bien. Y además yo nunca había participado en una elección de junta auxiliar. Total, que para empezar, pues todo, o sea, la gente, yo no sabía que los funcionarios de casilla en las elecciones de la Junta Auxiliar son los empleados del municipio que está haciendo la elección, porque el municipio es el encargado de generar y hacer la convocatoria para este tipo de elecciones. Obviamente piden ayuda al IEE, que es el que tenemos, la fórmula del INE de aquí de Puebla, pero realmente el que prepara todo el consenso para que se lleve a cabo la elección es el municipio. Entonces, ya desde ahí, cuando tienes a una presidenta de San Pedro Cholula que llegó a esa posición por un fraude electoral, ¿te acuerdas del tema de Roxana Luna? Pues ya desde ahí, pues sabes que lo que ella quiere es manipular las elecciones de las juntas auxiliares. Entonces, bueno, pues llegan estas personas con todo el material electoral, llegan un poco tarde, la escuela en lugar de que se abriera a las 7:30, a las 7, que era la hora en la que se había pactado, abren hasta las 7:30, entran ellos, estos funcionarios, arman las casillas, las mesas, abren toda la paquetería electoral, votan y después de eso dejan entrar a los representantes generales de cada candidato. Posteriormente, pues, bueno, cuando ellos entran y pues ven que ya todo está abierto, pues ya que revisas y cómo sabes que ellos cuando votan, o sea, que los que votaron pertenecen a la Junta Auxiliar. Eso ya no lo sabes, ya no te enteras. Entonces, pues obviamente son gente, vecinos, o sea, estas elecciones se organizan entre vecinos, el candidato es un vecino, los votantes pues son tus vecinos, y entonces pues ahí tiene que ver mucho este rollo de las familias, los amigos, los compadres. Entonces, pues mi compadre está compitiendo, pues entonces voy por él, o la mamá de la hija de mi amiga, o sea, involucra mucho este tema de personal, ¿no? Familiar. Total que generalmente, pues la gente no está acostumbrada a exigir ni a protestar por nada. Entonces ellos se sacaron de onda, empiezan a revisar el material y resulta que no hay cuadernillos electorales. O sea, no creas que es como el cuadernillo que nosotros conocemos donde viene la foto, el nombre y el INE y donde vas a poner el cerillito. Hay un espacio en la credencial del INE que se llama OCR. Ese OCR empieza con la sección y después viene una cantidad de números que creo que es como
el número electoral, ¿no? Ese es el que viene, o sea, imagínate, números diminutos y letras, eso es lo que tú tienes que buscar cuando alguien te entrega su credencial. Bueno, han hecho así, entonces ya están acostumbrados. En esta ocasión, esos cuadernillos no se los dieron. No, ni A- siquiera. Ajá. Ni siquiera se los dieron. Lo que les dieron fue un bloc, como un bloc escribe, a raya, con el sello arriba de Cholula. Y entonces los representantes que, como los funcionarios de la casilla, que como anteriormente te había dicho que son trabajadores del municipio, a manita iban anotando el nombre, el OCR y así de, pues ya votó. Y entonces te daban la boleta, pasabas a votar y ya la echabas en la Pero urna. ¿cómo checas que sí es la persona de ahí del lugar? No hay forma. O sea, tienen dividido en números de casillas, eran 10 casillas, haz de cuenta la 1836, la 1837, la 1839, la 1840 y así 10. Y entonces, si yo voté y me anotó en la casilla 1836 y después me voy a las casillas de enfrente a la 2045, pues no saben, porque entonces la tinta tú te pintaban el dedo, o sea, tú te hacías así con ropa o con algo y se quitaba. Y si Oh, el sí, tan ojo. funcionario de la casilla es del municipio y te están pidiendo que votes por uno en particular, pues entonces, ¿cuántas veces te van a pintar? O sea, ¿cómo sabes que no hay ahí un tema, no? Claro. Fíjate que cómo están replicando lo que hicieron en la elección anterior, porque su estrategia cuando empezaron fue la misma. Crearon una lista de un montón de personas que antes no habían votado, ¿no? Todas estas gentes extranjeras fueron a votar, eh, eh, panameños, cubanos, venezolanos, haitianos, y no Exacto, que, sabías cómo, porque lo que hizo el gobierno es ocultó los últimos años de las listas nominales, entonces tú no podías cotejar si esa persona estaba registrada, porque ellos los metieron a destiempo. ajá, a No, pues patita. ahí tienes su INE, tú lo tienes que Y aceptar. entonces vas haciendo una lista alterna. Exacto. Pero aquí está peor, porque entonces tú llenas unas hojas, o sea, tú puedes ser de otra junta auxiliar, no sé, Cuautla 5, o puedes ser de Manantiales, o puedes ser, es más, puedes ser de la Ciudad de México y llegar a votar. Y yo después, como me voy, como yo municipio soy el que me voy a llevar las casillas, y las casillas son, o sea, los documentos son hojas en blanco, pues entonces yo le pongo a estos 30 o 40 empleados del gobierno a llenarme otra vez esas hojas con pura gente de Momoxpan. ¿De dónde sacarías esa base de datos? Pues de los listados del Claro. bienestar, Ujú. ¿no? Oh, ok. Y entonces o sea, pones a 20 o 30 personas que van a tener diferente tipo de letra a que te transcriban ese material. Y entonces ya Sí, después, ¿con qué lo cotejas? pero en los reglamentos viene especificado así de ambiguo o en los reglamentos sí son más No, específicos. la convocatoria dice que el Ujú. material electoral va a ser el mismo, o sea, vamos, o sea, la misma que la elección federal. Eso es similar. Lo que cambia es un poco los acuerdos. Por ejemplo, otra de las cosas que estaba mal era que los candidatos acuerdan con el municipio, cuántas boletas le van a dar a cada junta auxiliar. En el caso de Momoxpan se pidieron 5,000 boletas. Cuando, cuando se cierra la casilla y llegan los candidatos, ahorita ya te cuento el drama de la casilla. Cuando llegan los candidatos, lo que ellos hacen es que van casilla por casilla contando las boletas y pidiendo los listados. Y entonces ellos pidieron 5,000 y las que mandaron fueran 8,499. O sea, estaban infladas, desde ahí ya estaba inflado, o sea, Wow. estaban infladas las boletas. No había los Pues casi, listados que, casi el
casi 40%. Ajá, sí les habían dicho que no iban a darle a los representantes cuadernillo, pero que los funcionarios sí iban a tener. Entonces, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que todo iba a ser como puse en un video artesanal llenado a mano. Pues no, o sea, como les decíamos, ¿cómo va? O sea, es como firmar un cheque en blanco, ¿no? Y cosas de las que decíamos los ciudadanos fue, o sea, si no estás en la lista, no existes. O sea, si no estás en un listado, eres sustituible. O sea, tu nombre, tu persona y tu derecho al voto es sustituible por cualquier otra persona. O sea, ya el agravio a los ciudadanos era brutal en ese momento. Entonces, cuando yo entro a la casilla y Pero a ver, espérame, pero antes de que Ujú. nos platiques ya esa parte, tú eres ciudadana, ¿no? Yo soy ciudadana. ¿Cómo terminaste en esto? Bueno, yo tuve cáncer en la época, en la pandemia, en el 2020. Este, y como no me bastó con eso, con el COVID, pues entonces les di a mi familia un grado adicional de estrés. Entonces, en el 2020 me da cáncer. Yo no, yo soy médico alternativo, no soy médico alópata, pero entonces, pues había muchas cosas que yo no conocía de las terminologías de los medicamentos que te ponen a la hora de una quimioterapia, que si verde, que si azul, que si roja, que si negra, y en qué repercutía cada una de ellas. Entonces me empecé a meter en grupos de Facebook para saber qué era lo que, o sea, para informarme, y pues quién te informa mejor que las mismas personas que están pasando ya por una problemática como la tuya. Entonces, en Claro. estos grupos a los que me metí, encontré a varias mujeres con las que empecé a hacer amistad e hicimos un grupo de WhatsApp. Si te recordarás, en el 2020 fue cuando quitaron todos estos apoyos a las organizaciones que se dedicaban al FUCAM, o sea, muchas organizaciones a los niños con cáncer, Sí, sí. les quitan todos estos fideicomisos y entonces muchas de estas amigas se empezaron a quedar sin tratamiento. En ese momento, estas mujeres éramos 30, con otros grupos y así, lo que empezamos a hacer es que si en Oaxaca había el medicamento que se necesitaba en Tijuana, lo conseguíamos y entre todas pagábamos el envío. Hicimos un movidero de medicamento Wow. porque además Oye, qué hay, bonito. Ajá. hay medicamentos que son o sea, que los tienes que mandar refrigerados. O sea, cada uno tiene ciertas Tus cuidados, claro. características diferentes, ¿no? Y entonces buscábamos, o sea, de verdad hicimos toda una logística, pero ¿qué pasó? Que conforme fue avanzando el tiempo, estos medicamentos que a lo mejor encontrabas porque a alguien le sobraban, empezaron a escasear, ya nos los acabamos. Porque obviamente yo creo que no éramos el único grupo que lo hacía, o sea, debió haber muchas personas que hacíamos, que estábamos haciendo lo mismo, porque además se corre la voz, ¿no? Si creas como una hermandad ahí medio interesante. Afortunadamente mi cáncer fue detectado muy a tiempo en una situación muy sana, o sea, Qué bueno, muy, qué bueno. muy oportuna, y bueno, no corrí con tanto problema, pero sí me tocó ver morir Uy. a estas mujeres porque finalmente yo gozaba de un Y por seguro de la gasto falta de los medicamentos, por la falta de los medicamentos, qué porque horror. Ajá. si tú empiezas a meter un medicamento de una quimio que no te corresponde, el tratamiento no va a funcionar. O sea, cada paciente tiene que tener un tratamiento específico. Y Claro, claro. entonces yo, por ejemplo, o sea, de ese grupo de 30 solamente 5 teníamos seguro de gastos médicos. Entonces, fuimos las últimas que empezamos digamos que a desaparecer. Las demás, pues poco a poco. Y para mí fue impactante, o sea, emocionalmente, ir viendo a estas mujeres, uno, la desesperación de ellas, la desesperación de las familias, de las hijas, porque empiezas a hacer una comunidad. Obviamente de las últimas, pues ya tenían un cáncer muy avanzado, pero aún así hicimos mucho por ayudar a las demás y pues sabíamos que no iba a haber, o sea, que no había retorno, ¿no?
que era muy complicado. Y eso, pues obviamente, te llena de mucha indignación. Y yo, como muchos de los que estamos metidos ahora en esto y que éramos ciudadanos, nada más, empecé a escuchar estos spaces y entonces me di cuenta de que no era la única persona que quería hacer algo. Y yo creo que como muchos en esta búsqueda empezamos a aprender a caminar. Yo creo que todo este rollo de unidos y demás fue una gran escuela para todos. El problema es que como todo, pues poco a poco se empieza a desvirtuar y cada quien empieza a tener motivaciones diferentes. La mía siempre estuvo muy clara. O sea, ¿cómo voy a ser yo, que soy afortunada de haber tenido la oportunidad de sobrevivir? Este año me dan de alta. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer yo en este tiempo para que valga la pena que yo esté aquí en Claro. lugar de todas las demás? Entonces eso es como llegué aquí, o sea, 100% ciudadana, nunca había estado metida en esto, muy informada desde la primaria, porque mis papás eran de los que ponían las noticias en la mañana, te hacían o de alguna manera te empezabas a hacer esta costumbre de leer el periódico, de saber, de investigar. En las escuelas, ¿te acuerdas que antes pues, te hacían uno ver el informe y hacer un resumen que era horrible? Pero ahora digo, valía la pena porque de alguna manera te empezabas a involucrar. Y bueno, pues así llegué aquí, después estuve en este tema, bueno, hago grupos de Facebook que se llama, desde el principio siempre dije Somos Puebla. Después, me encuentro a esta gente de Poder Ciudadano, no había Poder Ciudadano en Puebla, lo fundo, pero después ya no me gustó porque ya no querían o sea, querían que ya no hiciéramos nada en la campaña de apoyar a la candidata que todos votamos. No me gustó y dije, pues así no, yo no trabajo así. Entonces después empiezo a hacer este rollo de Xochilovers aquí en Puebla y así me seguí hasta que fue, o sea, hoy, la Xochitl que hoy yo veo no es la Xochitl que yo apoyé. O sea, No la cambiaron, ¿verdad? Sí. nos la transformaron. O sea, algo la abdujeron, algo Sí, pasó, la otra pero que era bien guerrera, bien entrona, sí, que se sabía algo todas las sucedió. tranzas, que no se dejaba engañar. O sea, hoy no es la que yo vi. Pero bueno, ese ya ni siquiera es un tema. Lo que sí agradezco es que afortunadamente muchos de nosotros vivimos todo el proceso, desde una pre-campaña, desde elegir al candidato, vimos a todos, los conocimos a todos, los evaluamos a todos, nos dimos cuenta quiénes eran, cómo eran, de qué pie cojeaban y cómo finalmente todos estaban coludidos para lo mismo. Entonces, nadie nos puede contar lo que vivimos. O sea, nadie nos puede decir que esas marchas no existieron porque las organizamos. Y si Claro, existieron fue gracias a muchos de nosotros. sí. Nadie puede decir que no nos involucramos en la elección porque hasta búnkers hicimos, ¿no? Nadie nos puede decir que no hubo una tranza en el conteo de los votos porque los tuvimos que ir a contar nosotros los ciudadanos. Y ahí yo creo que fue el golpe más fuerte porque fue cuando vimos que todo este sueño de defender al INE era nada más un gancho Una porque traición estoy terrible, ¿no? segura de que todos sabían que el INE ya estaba invadido por Morena, porque seguramente a ti te pasó. Yo fui a las oficinas del INE muchas veces a invitar a la gente a las marchas y ellos me decían que ellos estaban de acuerdo con lo que decía López Obrador. Cuando yo lo dije, o sea, se lo dije a Guadalupe, se lo dije a Emilio, se lo dije a Xochitl, o sea, cuando yo lo empecé a decir, me empezaron a hacer a un lado. Fue cuando yo entendí que ellos sabían eso que nosotros descubrimos hasta el conteo. Claro. Pero hoy que vivimos toda la historia, pues entonces ya tenemos un feeling especial para detectar cuando algo no está bien. Pero fíjate, exactamente, o sea, toda esta experiencia, digo, fue terrible, todos nos dolió mucho,
pero precisamente ahorita llegas a una elección con todo ese conocimiento, ¿no? Entonces ya tienes un instinto pues mucho más aguerrido, mucho más así de espérate, algo está pasando, ¿no? Están llegando, empiezan, te quedaste en que llegan, entran estas personas, hacen todo su chanchullo con ¿cómo le decimos? Las listas nominales, y después, ¿qué haces? Bueno, previo a eso, o sea, porque también hay campaña, a mí me invitan, o sea, me volví muy eficiente para hacer una estrategia, ¿no? O sea, me invita una candidata ciudadana que conocí obviamente en el campamento de Roxana, pues veía todo lo que yo hacía, y entonces me dijo, oye, pues o sea, yo quiero que estés conmigo, ¿no? Y como de alguna manera, o sea, imagínate 4 meses, 24/7, cuidando un campamento, pues nos hicimos familia. Entonces yo le dije, claro, yo estoy ahí, yo te ayudo. Y entonces algo que hicimos en su campaña era que no nos íbamos a preocupar por los otros candidatos, por hablar de su persona, de esto y el otro, porque finalmente son vecinos, se conocen, cada quien sabe de qué pie cojea, sino que íbamos a hablar de las propuestas. Y eso hicimos. Qué Pues bueno, que hicimos así debe ser, claro. una campaña de 10 días, porque además no les dan casi nada de tiempo, pero bonita, alegre, o sea, padre. Obviamente, empiezas a dar cuenta quién es el candidato oficial, ¿no? Porque le prestan la escuela para poner las lonas, porque ves que de repente mágicamente amanecen todas las bardas pintadas. Obviamente el presupuesto pues es prácticamente el de la familia que apoya, y párale de contar, o sea, es un esfuerzo que hace el vecino en hacer una campaña. Pero se maneja este rollito de lo mismo que en la campaña, la despensa, la no sé qué, el dinero por el voto, todo ese rollo. Entonces, yo ahí dije, ¿cuánto puede valer una junta auxiliar que empiezas a ofrecer hasta 350 pesos por un voto? O sea, ¿de cuánto es el negocio que eres capaz de gastarte esa cantidad de dinero? O sea, ¿qué te gustan? ¿300,000 pesos en comprar votos? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, y ¿sabes cuál es el problema de eso? Precisamente que ya llegan digamos, a gobernar con un déficit, ¿no? Entonces, ya cuando ya Claro, entran a gobierno es, ahora me tengo que reponer. Y entonces, reponer lo su que único gasté interés es a ver más de lo que me dónde quiero sacan. llevar. Sí, sí, más lo acumulado, claro. Y entonces por eso las calles destrozadas, muchas calles con terracería, falta de luminarias, o sea, obviamente la biblioteca, el centro cívico, o sea, todas estas cosas que son para la ciudadanía, hechas una porquería, nada sirve, pues porque cada 3 años el que llega, pues quiere acomodarse. Y además, pues el sueño es en 3 años irte a la municipal. Entonces es terrible, o sea, es ver todo lo que pasa en México, pero en una En fórmula chiquito. Ajá, chiquititita, ¿no? ¿no? Entonces también es una gran experiencia de aprendizaje brutal. Total, que entro a la casilla, empiezo a ver esto, pero el acabose fue, pues ver que no había listados. Entonces estaba yo con una amiga que también conocí en el campamento, que ella estaba apoyando a otro candidato, Ok, pero y para le los que no digo, entienden, ¿qué son ajá. los listados? Explícanos así. Los listados del INE, cuando tú vas a votar, es donde viene tu foto, tu nombre y tu número de credencial de elector. Y ahí se acuerdan que cuando votas ponen un sellito y después te perforan la credencial. Bueno, acá era un blog, de verdad un blog, o sea, un blog con rayitas. Te mandé la foto con rayitas, Aquí las y voy a ahí ir a, poniendo. y ahí a manita la iban llenando. No te perforaban la credencial, y además la tinta no servía. Entonces imagínate, o sea, yo cuando vi todo eso dije,
O sea, esto es una broma. O sea, no tiene sentido. ¿Y por qué todo mundo? Porque además cuando yo entré y vi salir una familia, la cara de esas personas era así como de, ¿A dónde nos metimos? qué raro, ¿no? Ujú, O sea, ¿por qué? Porque era tan obvio. ujú. Entonces, cuando yo entro y veo, digo, ¿por qué lo están aceptando? O sea, los Claro, representantes, es porque que además, eso, justo, obviamente, el representante del candidato, el representante general, pues es su mejor amigo, su primo, o sea, la persona en que más confían. No necesariamente es un experto y no necesariamente es alguien que tenga las agallas para irse a poner y plantar y no sé qué. Y además, como llevan muchos procesos electorales como este, pues tampoco quieren ser el que grita más fuerte o el que hace algo que está mal, porque entonces entre todos los vecinos te van a comer, ¿no? O sea, y te digo que hay un tema emocional bien importante en este proceso. Total, que con esta chava con la que me llevo súper bien, que te digo, ella no era la representante del candidato, ni mucho menos, pero estaba igual que yo. O sea, estábamos convencidas de a quién íbamos a favorecer. Y entonces nos saludamos, no sé qué, y le digo, ¿por qué están permitiendo? O sea, ¿ya viste las listas? Me dice, sí. Dijo, esto es una locura. Y empezamos a platicar y se acerca otra señora y volteo y le digo, ¿ya votó? Y me dice, ya no sé si votar. Y yo, ¿por qué? No nos conocíamos, ¿eh? ujú, O sea, estoy hablando de que dos nos conocíamos. Esta señora, yo no la conocía. Y entonces empezamos a platicar y me dice, le digo, es que no hay listas. Y me dice, sí, o sea, está muy raro. Y entonces acerca el esposo y mismo tema. Entonces, pues como vecinos, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces le digo a esta chava, o sea, no quiero decir nombres porque no sé si, claro. si pues, No, no comprometer a nadie, sí, no no, quiero no hay problema. comprometer a nadie. Y entonces le digo, ¿por qué estamos permitiendo esto? Le di, a ver, déjame le hablo al representante de Marisol. Entonces ya le hablo al representante, ella le habla al representante de su amigo y jalamos a los representantes de los otros, eran 6 candidatos, de los otros, no, de los 6. Y entonces yo les empiezo a decir, oigan, ¿van a permitir que esto siga adelante? Y me dicen, ¿cómo? Y les digo, es que ya vieron lo que está pasando, no hay listados. Cualquiera puede votar. Es más, llega cualquier persona y podría ser o no ser, porque tú estás solo anotando números. ¿Y quién va a ver esas listas después? O sea, Claro. ¿quién las va a revisar? Nadie. Sí, sí, ¿cómo? O sea, ¿Y ya son para qué? completamente intercambiables. O sea, yo las puedo intercambiar por lo que sea, por, por otras, por billetitos, por boletos de lotería. O sea, era absurdo. Entonces les digo, a ver, esto no le conviene a nadie, a ninguno de sus candidatos, porque el que gane va a ganar Con la mancha, claro. deslegitimado, o sea, no va a tener legitimidad, y los que pierdan se van a sentir tontos por no haber hecho algo al respecto. Digo, porque esto ya está armado y todos lo sabemos. Entonces, el candidato que todos sabíamos que era el candidato oficial, yo le digo a su representante, háblale a tu candidato. Ah, porque me dicen, no, pero él no va a querer, se apellida Zúñiga. Es que Zúñiga no va a querer. Y entonces le digo a su representante, no, entonces yo les digo a ellos, hay que girarle la invitación. O sea, de todas formas ustedes son mayoría, pero por cortesía hay que sumarlo, porque a él tampoco le conviene. Y así se lo digo a su representante. O sea, si él está tan seguro de que puede ganar, esto que está pasando Gana la aquí, buena, claro, es lo que yo digo, o pues sea, así están tan seguros. esto no le conviene. O sea, ni a él le conviene. No es por nadie más que, es más por ustedes y que haya legitimidad que por cualquier otra cosa. Y obviamente, pues por el pueblo. Total, que ellos les empiezan a hablar a sus candidatos y pues les digo, díganles que se vengan para acá.
Para ese entonces ya había corrido, abrieron la casilla a las 8:30. A las 9:30 empiezan a llegar los candidatos. Yo le pedí bueno, pues a los que yo conocía, tráiganse una cartulina y un plumón. Y ahí sí, con mi linda letra, esta casilla se cierra por no haber condiciones para que se lleve a cabo la elección. Vamos, los representantes y yo con el oficial que estaba, con unos oficiales que estaban cuidando pues el proceso, que obviamente se sacaron de onda cuando dijimos vamos a cerrar, pero además nos dirigimos a ellos. Y me dice el oficial, así, o sea, la cara del oficial súper sacado de onda, y entonces le digo, hay consenso de los ciudadanos y hay consenso de los candidatos. Y entonces ya los otros representantes les dijeron, sí, están todos de acuerdo. O sea, la Pero mayoría. incluso el candidato oficial, ¿o es ese? No, ese no, todavía no contestaba. Y había otro que no había contestado, pero los primeros, o sea, 4 de 6 ya habían dicho que se cerrara. Entonces ya teníamos mayoría y dijimos, pues se cierra. Porque además, como había transcurrido tan poco tiempo, o sea, digo, no vamos a decir mentiras. Los primeros que estaban formados, pues eran los que trabajaban, o sea, los que trabajaban en la Junta Auxiliar, en el gobierno actual. Entonces, pues esos obviamente Iban a llegaron en votar, grupo, claro. Ujú. votaron y se fueron en grupo. Familias o ciudadanos, yo creo que a las 9 más o menos empezaron a llegar algunos, que eran los que te digo que ponían cara así como de, ¿qué es esto? Algo huele mal. Ujú. Ajá. Y entonces a las 9:40 se cierra la casilla. Cuando cerramos, el oficial, o sea, es más, yo le entrego la cartulina. O sea, de veras que a veces la vida te pone todo a favor, porque le explicamos al oficial, el oficial entiende lo que está pasando, porque además se lo dije, es una toma de las casillas, pero pacífica, consensada entre ciudadanos y candidatos. Los candidatos. Qué bueno, fíjate, esto muy bien. Eso estuvo muy bien, porque entonces a él le entrego la cartulina, una chava que conocíamos estaba afuera, ella dice, ahorita yo la pego junto con el oficial, ella se queda en custodia de la puerta con el policía, que además era el comandante. O sea, estaban 7 policías, él, y entonces yo les enseño la foto de las hojas, y entonces todos dicen, pues sí. O sea, la cara de todos puede decir, esto es un absurdo. Entonces, él cierra, no cerramos nosotros, o sea, ni siquiera ni los candidatos, ni yo, sino el oficial. Entonces, ya después a los que empezaron a dejar entrar, pues obviamente fue a los candidatos y no dejamos entrar a nadie más. Cuando se cierra, yo voy al patio de la escuela, porque todo esto se llevaba a cabo en una secundaria o escuela, sí, creo que era secundaria. Se lleva a cabo en la escuela, llego al medio del patio y entonces les digo, vecinos, buenos días. Le digo, pues les aviso que acabamos de cerrar la escuela porque no hay condiciones para que se lleve a cabo la elección. Ya después me aviento el rompo, que les pedimos a los de las mesas que rompan las boletas, o sea, y como lo explicaba, pues finalmente somos ciudadanos, o sea, no estaba pasando en tiempo real y pues o sea, no tienes claro en ese momento, imagínate la adrenalina de ser tú el mensajero, que tampoco pasó, nunca rompimos nada. Pero entonces, adivina quiénes se pusieron súper agresivos. Pues el grupo del candidato oficial, me Los entiendo. funcionarios de las casillas, Ah, qué porque curioso. eran los Ujú. que trabajaban en el municipio. Ah, Lo que quería decir que ellos ya tenían específicamente, o sea, funciones específicas para que el candidato de oficial ganara. Entonces ellos fueron los que me decían, pero tú ni eres de aquí, ¿y tú por qué? Y no sé qué, o sea, ¿no? Cuando ya empiezo a sentir que se están poniendo rudos, llega un señor atrás de mí y él empieza a decir, a ver, vecinos, compañeros, no sé qué, no sé qué, no podemos permitir esto. Entonces ya él entra al quite y yo me hago para atrás. Dije, o sea, yo ya hice mi yo ya parte cumplí. y ahora a documentar. Entonces empezamos a grabar.
Cuando estaba yo subiendo las escaleras para llevar la cartulina, venía llegando una chava que tiene una página digital, una página de Facebook de ventas y de noticias de Momoxpan y no sé qué, para llegar a grabar la elección. Entonces a ella la dejan pasar, no nos conocíamos, nos conocimos ahí, ya le enseño yo el cartel y ya después me acerco y le digo, oye, ¿de qué medio eres? Y me dice, no, pues de vecinos de Momoxpan. Le digo, ah, tú eres Cassandra, sí. Ah, pues mucho gusto, no sé qué, pues las dos a documentar. O sea, ahí nos conocimos y ahora ya somos las ejecutoras del complot y bueno, porque la gente, porque ellos no creen que la gente nos podemos unir con esa facilidad cuando hay una causa justa. O sea, sienten que forzosamente alguien te pagó, tú lo ibas a hacer, o sea, que todo estaba planeado y No no. sabes cuánto nos dicen a nosotros, cuánto les pagan. Y ¿Cuánto nosotros, les pagan? Sí, claro. Entonces, pues todo fue orgánico porque yo en todas las panoramas que hubiera tenido o pensado de ese día, jamás me hubiera imaginado que íbamos a cerrar la votación. O sea, eso o sea, no existía en mi mapa de posibilidades. Pero entonces llegan todos los candidatos y entonces empiezan a revisar casilla por casilla el material y la cantidad de boletas. En el acuerdo con el municipio, ¿te acuerdas que te decía que el municipio organiza todo con apoyo del IE, pero el municipio es el encargado fuerte, ¿no? El oficial. Habían acordado que iban a llevar 5,000 boletas. Cuando los candidatos empiezan a hacer el conteo casilla por casilla, ya o sea, 4, a las 9 de la faltaban de mañana, llegar 2. pero digo, no había habido mucho tiempo, no eran 9 de la No, mañana, pues sí, no era pero digamos gran que ni cantidad siquiera de votos. estaban contando las boletas que ya Ujú. se habían votado, o sea, que ya estaban en las casillas, Las sino sobrantes. los, Ujú. los folios, solamente los folios. Entonces, cuando les daban los folios, pues ya obviamente había alguien haciendo la suma, pues resulta que llevaban 8,499 boletas. O sea, 2,499, no, 3,499 más de las que se había acordado. Por si alguien se equivocaba. Ese era el argumento. Es que qué tal que alguien votaba más, o sea, que Momoxpan, todo mundo salía a votar. Es un municipio de 24,000 personas que generalmente pues, salen a votar por mucho, no sé, por decir un número, 2,500. Y a lo mejor hasta estoy exagerando. ¿No? O sea, la elección anterior se ganó por 700 votos de un mundo chiquitito de votos. Entonces, pues 8,500 boletas, pues, ¿como por qué? ¿No? Es absurdo. Total, que cuando los candidatos empiezan a ver todo el rollito, pues muchísimo más convencidos. Ya después llegó otro, el que faltaba, y así estuvimos como más o menos, yo creo que hasta las 10:30, casi las 11, puros ciudadanos, porque además cuando yo llego al patio les digo, los que se quieran ir, obviamente los van a dejar salir, los que se quieran quedar están en todo su derecho, ¿no? Y así nos mantuvimos con la escuela cerrada, porque yo decía, si la abrimos, esto se va a salir de control. Somos poquitos, somos vecinos, ya están aquí los candidatos, afuera está la policía, estamos seguros y afuera pues no se va a hacer un relajo, porque a menos que alguien provoque que se haga un relajo, que nos dieran portazo, no sé. Y entonces llega la comisión que se encarga del municipio de Cholula, que se encargaba de la revisión de del proceso electoral. Y ellos no, se va a abrir y seguimos con la elección y no sé qué, y los candidatos no, 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 y total que se los llevan a un salón y entonces ya llega el candidato oficial también. Los tienen ahí como una hora, mientras tanto, pues todos platicando y viendo qué pasaba y esperando afuera del salón, pero entonces ya te empiezas a hacer amigo de los que apoyaban al otro y entonces, o sea, ya ni siquiera era un tema de con quién ibas. O sea, ya era un tema de no podemos permitir que nos vean la cara. Claro. Sale
sale el comité del municipio y entonces dicen que se va a abrir la puerta y que se van a continuar con las elecciones. Pero, y el candidato oficial se va, con acuerdo o sea, que habían acordado con todos los candidatos que se continuaban con las elecciones. Y entonces la gente empieza a gritar, no, 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 fraude electoral, ya sabes, ¿no? Puras las consignas. Y entonces los candidatos que se quedan, los 5, dicen, no va a haber elección. Y entonces los de la comisión, pues se súper enojan y pues ya empieza este rollito, abren la puerta y ya el candidato oficial le había llamado por sus grupos a gente para que estuvieran ahí. Entonces entra la horda y se van casualmente todos a votar a las casillas 1836, 1837, 1838 y 1839. O sea, de un lado, o sea, estaban divididas, haz de cuenta, aquí unas y acá otras, y esto era el patio. Ah, bueno, pues todos se fueron para acá. Y en friega, ¿no? Y nosotros, no, no, no. Entonces se arma ahí el rollo y de repente les digo, a ver, vecinos, si no están en la lista, no existes. No puedes votar algo donde no existes. Y yo creo que eso fue algo que les hizo, o sea, se pararon, o sea, como que les hizo clic. Y entonces otro vecino empezó a decir, esto no está bien, pero venía con ellos. Entonces, o sea, ya cuando empezamos a platicar, o sea, no creo, primero sí hubo ahí como un rollito y ya después como que empezamos a explicarles lo que estaba pasando, los que estábamos adentro, y ellos empezaron a decir, esto no está bien. Y entonces se dividieron. Unos se vinieron con nosotros y los otros, al ver todo el rollo, se empezaron a ir. O sea, yo supongo que varios votaron y se empezaron a ir y entonces otra vez empezábamos a estar solos, pero no dejábamos que votaran. Ya nunca se cerró la escuela, pero entonces lo que hace el comité es encerrar a los 5 candidatos en el mismo salón, 5 horas. Válgame. O sea, imagínate, encerrados desde las 11, 12, 1, 2, 3, ¿sí? Los encierran en el salón y ahí los tienen, y ahí hacemos la broma, no, pues les han de estar tehuacanazo. Y después decíamos, pues es que, o sea, a mano ni en los tiempos de don Porfirio. Pero entonces cuando entraba la gente, en lugar de pelear, un grupo de vecinos, con las fotos que se habían tomado de las listas, cuando entraba la gente a ver qué estaba pasando, les explicaban, esto es lo que tenemos para votar. Entonces decían, no, pues no, yo no voto. Unos se quedaban y así. Cuando nos damos cuenta que empiezan a llegar, ¿cómo se llaman estos que traen los escudos? ¿La Guardia Nacional Los o que ya no existen. No, los que ya no existen, pero llegan a todos lados, granaderos. Empiezan a llegar granaderos, después llegaron estos que traen como marinos, o sea, Guardia Nacional, o sea, empezaron ala? así. Ajá. Y nosotros así como de, pero si no está pasando nada, o sea, no estamos haciendo nada, ni hemos tomado las casillas, ni eso, si no dejábamos que movieran nada, o sea, que no tocaran papeles. Obviamente, los vecinos grababan y en las casillas 36, 37, o sea, en las 836, 837 y esas, así como no quiere la cosa, les iban metiendo y les iban metiendo votos. Pero no nos preocupaba porque había vecinos que los estaban grabando. Entonces, pues yo nada más veía pasar el tiempo y decía, esto ya no tiene regreso. O sea, ya todo este proceso electoral ya está completamente Sí, sí, manchado. nocivo, Ajá. manchado, o sea, ya no hay forma. Entonces, pues cuando empezaron a rodearnos, les digo, empiezo a decirle a los vecinos, porque había muchos niños y chavitos y jovencitos. Entonces nos acercábamos hacia un grupo de señoras y les decíamos, oigan, pues todos tenemos derecho a estar aquí, pero pues sí sería bueno que, o sea, ya vieron que están llegando los oficiales, pues no sabemos qué están planeando o qué pretenden, porque como ven, todo está tranquilo.
pero los invitamos a que se lleven a los niños por si están queriendo organizar algo Hacer algo, claro. agresivo, pues que no haya niños aquí. Y pues sí, o sea, la gente, y por supuesto pueden regresar. La gente se iba a dejar a sus hijos y algunos regresaban, seguramente muchos otros no. Pero entonces de repente empieza a llegar y llegar y llegar y llegar gente. Y entonces alguien me dice, es que a los grupos de Zúñiga les están avisando que se vengan porque ya van a votar. O sea, imagínate la cantidad de dinero, uno, que a lo mejor ya habían entregado para que pagaran los votos y la que frenaron porque no sabían qué iba a pasar. Hubo una señora que llevaba una mochila con dinero, por ahí está el video, o sea, todo mal. El Pero dineral que además, les hiciste perder, te van a odiar. es que ese es el problema. Total, que el candidato oficial vota y en eso quedó. Pero cuando, o sea, se supone que él votó en la mañana. Cuando regresa, bueno, sueltan a nuestros pobres candidatos a las 3:45. Ellos dicen que no, o sea, que no aceptaron que se reanudara la elección, pero el comité terminó decidiendo por él mismo. O sea, ya no importaba lo que dijeran los candidatos, el comité tenía la facultad de decidir al 100% qué se iba a hacer. Y entonces sale este cuate de que creo que es de Gobernación de Cholula, algo así, y dice, pues se va a continuar con la elección. Y en ese momento, hace los 10 minutos, y ya sabes, los vecinos, no, 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 queríamos hacer una valla para proteger las casillas, no sé qué, vamos a poner las casillas en medio del patio, pero empiezo a ver que que los granaderos se empiezan a acomodar y dije, no. Y entonces les empiezo a decir a los vecinos, a ver, nadie toca las casillas, eso es lo que quieren. Quieren que agarremos las casillas y nos van a detener o algo va a pasar, porque en ese momento me avisan que afuera de la escuela ya nos tienen completamente rodeados. O sea, cerraron todo el perímetro y rodearon con estas camionetotas y de la Guardia Nacional y todo, Para rodearon eso sí toda la son buenos, mira, para eso sí hay patrullas y gente. rodearon toda la escuela. Toda la escuela estaba rodeada. Entonces les dije, nadie toca las cajas, pero en este momento graben todo y no dejen que nadie, o sea, y no dejemos que nadie vote. Y otros vecinos también, ¿no? O sea, como que, haz de cuenta que, que, que todos teníamos una función, o sea, estábamos conectados. Total, que así le hicimos, y todos con los celulares, salen a los candidatos les dijeron, o sea, ellos no podían hablar, pero nada más nos dijeron que ellos no habían aceptado y entonces todos, no, no, no. Llega este cuate ya sabes cómo llegan, con un séquito y sus guaruras. O sea, imagínate que necesitas guarura para el voto de tu colonia. O sea, no manches. Médico, o sea, el cuate es doctor. Total, que entonces quiere votar. Entonces lo llevan a las casillas de enfrente y la gente no lo deja votar. Y después lo llevan a las casillas donde estaban, haz de cuenta, unas gradas. Y la gente obviamente tampoco lo dejó votar. Los policías lo protegen, o sea, los granaderos lo protegen. Y entonces el policía que nos dejó cerrar la escuela empieza a cabildear con las señoras que tenían protegidas las casillas, que lo dejen pasar y que no sé qué. Y le gritábamos cualquier cantidad de cosas, pero el cuate con una prepotencia de y aquí mis chicharrones truenan porque yo ya soy. Increíble, increíble. Total que cuando el poli estaba cabildeando, de repente digo, oigan, pero pues si el poli no tiene injerencia en ningún tema electoral, o sea, ¿el qué? O sea, esa no es su función en este lugar. Y entonces empezamos, fuera, poli, fuera, poli. Y pues ya se quitan. Y y entonces este cuate en esa necedad, total que ya no lo dejamos votar. Pero entonces en ese momento me doy cuenta de la imagen. Ya lo habían llevado a votar a una casilla de enfrente y no lo dejaron votar. Y entonces se vino una casilla de este lado a votar.
Entonces estoy grabando y le digo, usted es el claro ejemplo de que esta elección no se puede llevar a cabo, porque usted quiere votar en la casilla de enfrente y si no lo dejan en la casilla de acá, y si no lo dejan en la otra, entonces quiere decir que usted podría votar N cantidad de veces, por lo menos 10 aquí. Entonces usted nos está dando el ejemplo de que esta elección no se puede llevar a cabo. Usted quiere hacer el fraude que nosotros estamos previniendo. Puta, se hacen para atrás, o sea, el cuate se me queda viendo, se hace para atrás y ahí se acabó. O sea, ya se quedaron ahí parados viendo toda la escena y en eso había sido 3:45. Yo volteé a ver mi reloj y les dije, son 4:15, ya casi termina. Entonces lo que íbamos a hacer es que cuando dieran las 5, íbamos a empezar 10, 9, 8, 7, hasta que dieran las 5 y se acabó, ¿no? Que era la hora que se cerraba la casilla. Pero en ese momento, como a las 4, o sea, mientras tanto seguíamos cuidando que nadie votara, empezaron a cancelar, anular, les pedimos que anularan ya o sea, que empezaran a cerrar las casillas y hubo casillas que no querían abrir las urnas, otras amablemente las abrieron, otras obligadamente las abrieron, pero con lo que los obligábamos era con el video. O sea, ni nos acercábamos así pegados, no. O sea, era que estábamos grabando. Total, que en lo que hacían eso, me mandan la hoja donde viene que la Secretaría de Gobernación de Puebla avisa que se anula la elección de Momoxpan. Eran 4:45, 4:50. Y entonces cuando la leo, empiezo, pero así como pregonera. Vecinos, les aviso que la Secretaría de Gobernación de Puebla acaba de anular la elección y pues todos así de sí, se pudo y bravo. O sea, todos festejando. Ah, bueno, en ese momento agarran los granaderos a una vecina, la empiezan a golpear y la tiran al suelo. O sea, yo no sé si era la frustración, o sea, ya no había necesidad. Fue el Y lo único. grabaron, eso lo Sí, tienen todo eso está documentado. grabado. Sí, te mando el video. Sí, sí, no, Yo derechos después, humanos, ahí hay que hacer yo demandas, después me pidieron que la grabara, que la entrevistara. También tenemos su testimonio. Ujú. su testimonio. Y pero ya nada más, haz de cuenta que fue ya nada más para poder tener una imagen de que había habido violencia en la toma. O sea, yo no digo que no haya habido violencia verbal, o sea, sí, sí, o sea, sí decíamos, si no, no, Cholula, Momoxpan somos todos, corruptos, o sea, sí, o sea, de verbal, de Sí, sí, bueno, defender, pues están. sí, Ujú. pero ni una piedra, no se golpeó a nadie y mira como que las señoras que iban con ellos se nos ponían bien locas. O sea, tratamos de verdad todo el tiempo, todos los vecinos, de guardar la calma. Además, a mí me cuesta mucho trabajo no sonreír, o sea, mi naturaleza es así y yo no estaba enojada, o sea, es más, yo creo que yo estaba muy contenta y muy satisfecha de saber que sin ser un gran personaje de la Junta Auxiliar, sin tener un perfil así súper conocido ni nada, hubiera logrado convencer a los vecinos, junto con otros muchos vecinos, de que lo que estábamos haciendo era lo correcto, ¿no? O sea, creo que eso habla del México que verdaderamente somos. Que Claro. cuando es justo, cuando alguien te explica lo que está pasando y tú eres testigo porque lo ves, pues nadie te manipuló, nadie te engañó, nadie te usó para que hicieras algo, o sea, para que lo impidieras, porque tú fuiste testigo de lo que estaba pasando. Y lo curioso es, ahorita que dices, ¿no? O sea, tanto dinero para poner a un candidato, ¿a qué le tienen tanto miedo, no? De que entre otra persona con otras ideas, pues, se le va a los 3 años, El ¿cuál es el arte de temor? gobernar, o sea, el arte de llegar a una posición de gobernante es el diálogo. O sea, si tú eres una persona inteligente, que está segura de que va a hacer algo bueno, que tiene la capacidad, que sabe conciliar, no necesitas, o sea, no importa quiénes estén,
porque tú los vas a unir para que trabajen por el bien del municipio. O sea, esa tendría que ser la premisa. Pero si tú llegaste a la presidencia municipal robándola, no has hecho nada en 100 días más que anunciar que te gastaste 70 millones de pesos que nadie sabe en qué te gastaste. O sea, en estos 10 días de campaña, anunció por todo el municipio una campaña de bacheo y fue a todas las juntas auxiliares a vender a sus candidatos porque ellos iban a ser los que iban, ¿no? O sea, hiciste todo lo ilegal posible y no te salió. ¿Por qué? Pues porque estas juntas auxiliares son ecoras, o sea, son la base real de lo que se compone el municipio. Claro. Y ahí, pues no vas o sea, no siempre vas a llegar a manipular como quieres. Necesidad hay en todos lados, en las juntas auxiliares, muchísima, pero todavía hay esta unión de familias que te pueden dar el gane. Entonces, ¿a qué le tiene miedo? Pues a que se den cuenta de que no tiene la capacidad para gobernar, de que no entiende que no o sea, no se legitima como, o sea, no está, la gente no la acepta y entonces necesita tener gente que esté coludido con ella para que no se note, que a todos le digan que sí, porque no ha hecho nada. O sea, no sabe las tradiciones o sea, Cholula es uno de los municipios que tiene mayor cantidad de tradiciones de arraigo popular, que si tiene 300, no sé exacto, o sea, como 365 iglesias, ya te imaginarás la cantidad de fiestas. Sí, sí. O sea, tienen un rollo religioso muy arraigado, pero además Muy propio, sí. muy propio, o sea, cultural. Y cuando llegas y no tienes ni idea y no le tienes respeto a nada de eso, pues cómo, o sea, ¿qué quieres gobernar si no nos conoces? Ni siquiera ella es del municipio. Que a veces a lo mejor no es necesario que hayas nacido ahí, pero por lo menos que lo vivas. Claro, ¿no? Y que, como tú dices, ¿no? Que tengas ese entendimiento con la gente. Bueno, pero entonces, bueno, ya lograron esto. Felicidades, la verdad. A mí no sabes el orgullo, el gusto que me da que la ciudadanía ya empiece a ponerse las pilas. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahorita los candidatos tienen que llegar a un acuerdo con el municipio de cómo se van a volver a llevar las elecciones. En ese momento dijeron que en una semana, obviamente hoy es miércoles y creo que todavía no hay ni siquiera un consenso. Entonces, los nuevos presidentes auxiliares toman protesta el 8 de febrero, pero no todo, bueno, a partir de lunes el Zócalo de San Pedro Cholula está blindado, así como empezaron en el Zócalo de la Ciudad de México. Hoy está el Zócalo de Cholula, resguardado por vallas. O sea, nadie puede entrar. O sea, esta señora tiene un miedo terrible al pueblo, porque hoy precisamente en otra junta auxiliar el candidato que había ganado, que era el candidato ciudadano de Cuapa, amenaza el comité o esta gente a la hermana que era su representante general, le hacen firmar un documento donde a ella le quitan él ganó por 6 votos. Les quitan esos 6 votos y se los dan al candidato oficial. Oficial. Ujú. Entonces, pues, ¿cuál es el miedo de esta mujer? Seguramente no que el Momoxpan va a venir a armarle un relajo, porque no lo hicimos ese día. En otras juntas auxiliares hubo quema de casillas, o sea, se anularon, o sea, éramos dos, ahorita pues yo creo que vamos a ser tres, porque entonces como no ganó la mayoría, pues ahora quiere tomar las que no ganó. Entonces, pues eso explica por qué está amurallada. No está amurallada porque los ciudadanos seamos un grupo de choque, como dijo ayer en una entrevista me parece que en Imagen de aquí de Puebla. O sea, ella tiene miedo de que se vaya a armar un desastre porque hoy ella se quiere robar elecciones que ya fueron legítimamente Y fíjate ganadas. que es lo más triste, ¿no? Cuando hacen, o sea,
el no aceptar los errores y en vez de decir, bueno, hubo este problema, pero lo vamos a corregir y ahora sí ya vamos a portarnos bien, al contrario, ¿no? Desvirtúan y vuelven Se sobre lo mismo. queman y Que se dices, no puede queman y ser se posible. queman. ¿Creen Y que los como, ciudadanos somos tontos? O sea, ¿creen que no la creemos? O sea, ¿de y, veras? y como yo le escribí hoy en Facebook, o sea, o sea, si tú ya te amurallaste el Zócalo, quiere decir que tu trienio se acabó porque ya no tienes la capacidad de poder dialogar con el pueblo. O sea, tú solita te estás saboteando, ¿no? O sea, no necesitas que la gente te haga algo. Tú lo estás haciendo, pero no lo quiere entender. Pero bueno, o sea, ya después de toda esta experiencia vivida, me hizo una pregunta y que fue también por la que dije, tengo que hablar con Ayo. ¿No será este un ejemplo de lo que están planeando para las elecciones, si algún día se llevan a cabo, de los jueces y ministros? Que terminen siendo hojas en blanco, donde la gente vaya a votar por quién sabe quién y que nada más las llenes así, a mano, como, Sí, como, fíjate que incluso ya habían, es que es el problema de este gobierno, que no obedece órdenes. Ya un juez dictaminó que no, que es improcedente la reforma judicial y siguen, y ya van multas y multas y multas, y estas gentes siguen en desacatos. Sigue prisión, ¿eh? Y sigue la destitución de sus puestos. Pero estos siguen y siguen, están como sienten que ya están en el poder y que nadie los puede tocar, porque es el problema con estas gentes que se suben al ladrillito y se y marean. ya, sí, pues sí. Y eh, las personas que estaban eh, eh, nombradas para que hicieran toda esta cosa de la tómbola, todos renunciaron, dijeron, no, esto es una porquería, esto no Porque puede es proceder. absurdo, Se es un salieron todos. absurdo. Entonces, ahora a ver qué inventa el gobierno, porque como tú bien pones el ejemplo de esta presidenta, este, el gobierno, a ver si no llegue y dice, ah, no, es que va porque va, ¿me entiendes? No, que no logren entender que esto es una tontería. Pero además va, porque si lo escribes en hojas en blanco, ellos van a sacar, y sabemos que son perfectamente capaces de ya tener hasta listas. Lo vimos Claro. cuando el tema ¿qué fue que sacó el delincuente de Tabasco? ¿Adán? No, ¿cómo se llama? El compadre de aquel. Adán Augusto, Este, ¿será? ¿Quién? no, el de Tabasco, que fue gobernador de Tabasco, el secuaz de López Obrador, No, que es no, no, senador no. ahorita. Ujú. Bueno, que cuando el conteo de los votos de algo en el Senado, pues luego, o sea, sacan sus hojitas. Ah, cuando votaron a la de la CNDH, Ah, sí. Adán Augusto, o sea, que ya tenían hasta las boletas marcadas, porque sabían que no tenían el consenso Ujú, para ratificarla, ujú. pues es lo mismo. O sea, escribir en hojas de papel Claro, pues te sí, sí, garantiza que ellos ya tienen sus hojas listas para intercambiarlas. sí, O mira, sea, sí, así de estúpido es. eh, tenemos las boletas electoral están hechas en un papel especial con varias seguridades. No fue hecho así nomás porque se nos ocurrió. Es porque se hacían en hojas normales y hacían fraude y hacían fraude y entonces poco a poco se fueron metiendo, tienen marcas de agua especiales, tienen procesos, están queriendo destruir todas las boletas de las elecciones porque ya descubrimos que tienen boletas falsificadas, pero Claro, esas con un proceso químico descubres pero nunca te si las es van a falsa o dar. no. No quieren, pero Pues ya no. impedimos que las destruyan, ¿eh? Ya las pusimos como evidencia. Si las destruyen, otra vez la persona que destruye eso va a la cárcel porque Claro, están destruyendo evidencia. Pero lo intentan, ¿me entiendes? O sea, están haciendo todo lo posible por, por crear pero esta. ahora, si en estas elecciones la gente acepta y no dice nada de que sean hojas en blanco,
están ellos haciendo, acuérdate que ellos es prueba y error. O sea, si me funciona y nadie dice nada, lo Sí, hago, ahí lo hacemos, claro. lo hacemos. Y como en México los ciudadanos no estamos acostumbrados a exigir, a hablar, a decir esto no está bien, pues yo lo que quiero es ser, o sea, que nos demos cuenta de que cuando tenemos la razón, no necesitamos los golpes, no necesitamos los gritos, bueno, los gritos un poco, no necesitamos, o sea, no necesitamos incendiar nada, sino ir con las personas que también van a ser afectadas, dialogar y explicar lo que estamos viendo y llegar todos a una resolución. O sea, sí se puede. O sea, y eso no quiere decir que no te van a trolear, que no te van a amenazar, que no van a estar investigando. Ya me habló alguien, nosotros tenemos nuestros grupos, se llaman Somos Puebla, bueno, ya me habló para decir que tiene registrado el ¿A qué hora nombre. entra? Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque si no lo cambio, pues seguramente me las van a cancelar, ¿no? Que además son tontos, porque la organización de ciudadanos que tenemos ahí, no estamos ahí por el nombre del grupo de Facebook. Estamos ahí porque queremos hacer la diferencia en Puebla. Entonces, así nos llamemos, Sí, sí, papitas de caramelo, somos nosotros los ciudadanos los que hacemos el grupo. claro. Y Tere, eres una inspiración y un ejemplo. Yo espero que muchos mexicanos vean tu historia, que vean lo que has estado haciendo, que vean que sí se puede. Porque mucha gente dice, no, pues ya no, ya para qué hacemos. Eres el ejemplo de que una persona decidida puede hacer un gran cambio y de que esto va a ir hacia adelante. Nosotros estamos ahorita creando lo que nosotros llamamos un INE ciudadano, que va a ser un sistema de observancia, donde precisamente queremos apoyar en todas este tipo de cosas, ¿no? Donde veamos nosotros todas estas anomalías, pues desde el principio, ¿no? Oye, no, es que no Claro, puede tener, a ver, vamos a ver el material, vamos a ver esto, empezar a exigir, porque creo que es la única forma de que podemos nosotros recobrar la democracia, porque si permitimos nada más que el gobierno haga las cosas y otra vez volvemos a confiar, pues nos van a volver a chamaquear. Ya tenemos sí, que ponernos duros. si seguimos esperando que alguien lo haga por nosotros, nadie lo va a hacer. Tienes toda la razón, fíjate que Ese, yo coincido. ese es el tema. Ni Trump nos va a salvar, ni va a llegar el partido milagroso que lo vaya a hacer, Ni el candidato ni el milagroso. candidato milagroso. O sea, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y yo se los decía, o sea, ahorita eso es momento de unir, de encontrar gente que esté pensando lo mismo, de hacer cosas desde lo local. Y cuando encontramos organizaciones que nos podemos conjuntar en esfuerzos, en este caso con ustedes, nosotros, y entonces eso es lo que va a ir haciendo que esto se haga grande, pero no puedes empezar de arriba para querer impactar abajo. Tienes que Claro, empezar de abajo para llegar arriba y impactar a todos. claro. Entonces, pues a mí me encanta lo que están haciendo con este tema de este INE ciudadano, porque si hay algo que hoy aprendí una vez más, es que si no hay representantes generales de los candidatos, Claro, es lo primero, si los no hay observadores que digan y que acrediten. Esto se casilleros llevó que bien. acrediten el voto, nos roban las elecciones. Claro, Si los partidos no lo van a hacer porque ellos tienen sus compromisos, porque tienen sus expedientes y porque se tienen que cuidar a sí mismos, lo tenemos que hacer nosotros. Nos tocó que emborracharan a uno de los casilleros para que no llegara, porque era una de las casillas que estaban esperando para embarazar. claro, O sea, todo lo que nos imaginamos, que nos imaginemos que podrían ser capaces de hacer, son capaces de hacerlo. Entonces, hay que estar pendientes, hay que sumarnos. Cada organización tiene su función y tenemos que trabajar somos como franquicias. Ah, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo de los casilleros ciudadanos. Ah, pues órale. Pues nosotros vamos a hacer ciudadanía. Ah, pues órale. No, pues nosotros queremos hacer 50 partidos. Órale.
Entonces, cada quien, digo, si 40 millones de personas no votaron, supongamos, o sea, tenemos un espectro de mundo de gente en México a la que cada una de estas organizaciones pueden impactar, a la que crean que tienen el talento para sumarse. Entonces, no estemos tratando de jalarnos todos la cobija, porque desde lo más chiquitito que podemos hacer la diferencia. Hoy sabemos que ese modus operandi que se vivió en el año pasado, en el 2024, hoy lo están haciendo en mini porque ya es una fórmula que ellos tienen. Si ya tenemos la fórmula, pues ya lo de menos es trabajar sobre eso. Hacer la medicina. Claro, Exacto. claro. Tere, que la gente de Puebla que nos ve, la gente que te escucha, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde se puede comunicar contigo? ¿Dónde pueden apoyar, no? Porque yo creo que mucha gente va a decir, oye, esto no puede ser. Sí, pues mira, tenemos nuestros grupos que hasta hoy se llaman Somos Puebla 100% Ciudadanos, Somos Puebla con X y Somos Puebla 2730. Seguramente por este tema que te digo, le voy a cambiar el nombre y estaba pensando en es Pro Puebla y ya, se resuelve el problema, porque eso no es lo importante es que nos sumemos. Claro. Mi otro, pues es mi número, es el 22 27 72 93 95. Mándenme un WhatsApp. O sea, si es para algo terriblemente malvado o lo que sea, no se tomen la molestia. No hay necesidad. Somos una organización que estamos empezando a querer ser ciudadanos en la política. No somos peligrosos, no, estamos haciendo, pero no se tomen la molestia. Si quieren sumarse, bienvenidos todos, porque a final de cuentas, lo que vayamos haciendo en este granito por granito, pues puede hacer la diferencia y además el ejemplo para nuestros hijos, que a lo mejor son a los que verdaderamente les va a tocar librar la batalla. Pero si les enseñamos el amor a su país y al lugar donde viven con el ejemplo de lucha, de esfuerzo y de hacer algo por los demás, seguramente vamos a lograr que nuestro país sea diferente. Entonces, ese es lo que yo intento hacer, que mis hijos vean que no importa cuántas pierdas, cuando por lo menos ganas una, aunque sea chiquita, aunque sea en una junta auxiliar. No, no, y esa es vas a ver, porque precisamente esas son las que repercuten. A veces es un solo Claro, gane el que vale la pena en todo, ¿no? Entonces, sí, y eso desde lo local, trabajen con sus vecinos, o sea, aunque sea chiquito, esos grupitos chiquitos, multiplicándolos, se hace algo enorme. claro, claro, y es donde se pueden hacer los impactos perceptibles, ¿no? Porque nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, una de las propuestas es, oye, pues si ves que hay baches, que no hay policía, que pues no pasa la basura, pues llega y el predial se lo pasas al juzgado, como si te estuvieras peleando en una renta, ¿no? De una casa, lo pagas en el juzgado. Y si se junta suficiente gente, yo te apuesto a que llega el municipio. No, no, ya vamos a poner la luz, ¿qué más quieren? Ustedes sueltan el dinero. Parte de la Entonces, gente que estaba, o sea, vamos, por eso estaba empecé a estar con ese equipo de Marisol, han sido vecinos que han iluminado calles completas, que ellos mismos han gestionado esa iluminación con la CFE. es que solo así, o sea, te digo, solo si estamos detrás de ellos. Es que el problema, decimos, es que los gobernantes son los corruptos. No, no, nosotros los dejamos, nosotros no los estamos vigilando. Es como si tienes una tienda, ¿no? Tienes una tienda y pones una persona de encargada y dices, oye, es que se roba el cambio. Y, pues estás ahí, el dicho dice, ¿no? El que tiene tienda, que la tienda, pues chécale, que no te roben, que no. Es lo mismo con el gobierno. Los dejamos que hagan lo que quieran, pues se sirven con la cuchara grande. Hay que vigilarlos. Sí, y hay que volvernos gestores y aprender cómo hacerlo, porque vale más
cuando tú buscas a tu vecino para decirle, necesito que me firmes porque vamos a poner una luminaria que nos hace falta, porque vamos a exigirle al municipio que nos arregle el jardín para que nuestros hijos puedan jugar, y entonces te vuelves el gestor de tu colonia, junto con otros vecinos que seguramente se van a sumar, y entonces no nada más les hablas para que te apoyen, para que vayan a la marcha. O sea, ellos por naturaleza te van a seguir porque saben que eres alguien que quiere hacer algo bueno por ellos sin obtener nada a cambio. Y eso es lo que nos va a hacer toda la diferencia. Si seguimos haciendo lo mismo, pensando lo mismo y creyendo lo mismo y que nada más porque sonreímos muy bonito o porque alguien nos dice que así debe de ser, el trabajo, o sea, el avance va a ser mínimo. O sea, hay que hacer para que nos crean. Y Claro, que eso es lo que creo que hace mucha falta, ¿no? claro que sí. Tere, pues vamos a estar al pendiente. Yo estoy Muchas seguro que gracias. esto va a salir más notas, más notas. Entonces, pues en cuanto tengas algo interesante, pues otra vez te vienes, Pues platicamos sí, aquí. claro, ahora que ya sepamos cómo van a ser las elecciones, y bueno, yo espero que muchos vecinos se sumen a la observación de estas elecciones de manera ciudadana, porque si algo vamos a tener ahora que cuidar, o sea, imagínate la afrenta que le acabamos de hacer como Junta Auxiliar, pues al gobierno municipal, ¿no? Y ya para que la gobernación del estado haya tenido que meter la mano, pues quiere decir que fue un impacto grande. Entonces, si algo vamos a necesitar es este valor ciudadano de observar que todo sea de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria y de acuerdo a la legalidad que significa esta elección. Y avísame porque te digo, igual vamos haciendo parte de este INU Ciudadano, pues las primeras prácticas ya directamente con ustedes de la estructura, la organización, la forma de exigir y todo eso, para ir Claro que sí. presentando los procesos. Eso va a ser muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues están en Puebla. Búsquennos, ahí en Facebook. La verdad es que creo que ya es muy fácil. A mí me encuentran como Teresa Fo en X y en Facebook y pues ahí estamos. Ok. Tere, pues muchísimas gracias. Un beso, que estés muy bien. Y Muchísimas gracias a ti por el apoyo a Puebla. Y pues estamos todos los que estamos interesados en que este país salga adelante, pues hay que ir haciendo camino para encontrar, en algún momento siempre nos vamos a encontrar. perfecto. Pues un abrazo, Tere, que estés muy bien. Y pues cualquier cosa, aquí estamos en contacto, pues en lo que presten, pues estamos aquí para servirte.